Tengan un cordial saludo de parte de los estudiantes de la carrera de Educación Inicial segundo semestre, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Sucre. Nuestra materia se llama Investigación Educativa e Historia de Vida, dirigida por el licenciado Leonardo Centeno. Nuestro grupo está conformado por Angelina Anchundia, Dayanara Santana, Leandro Ureta y Catherine Valencia. Nosotras les hablaremos acerca del tema análisis de la información y análisis de los instrumentos. Un análisis de información en una historia de vida es una herramienta vital en el campo de la investigación social y antropológica. A través de este proceso, los investigadores pueden examinar y comprender a fondo los aspectos más profundos de la vida de un individuo, por lo tanto, también las interacciones de este con su entorno. El análisis de la información permite a los investigadores extraer datos relevantes, identificar patrones y tendencias, así como también obtener información valiosa sobre la experiencia, perspectiva y motivación del individuo en cuestión. Además, implica examinar detenidamente los diferentes elementos que componen las narrativas. Esto incluye examinar los acontecimientos y las circunstancias que han dado forma a la vida de una persona, así como los sentimientos, las motivaciones y los valores que han influido en sus decisiones y acciones. El primer paso en el análisis implica la recopilación de una amplia variedad de datos. Estos datos pueden incluir relatos detallados de eventos, entrevistas grabadas y transcripciones de conversaciones, fotografías y cualquier otro material relevante. Es importante reunir tantos datos como sea posible para obtener una imagen completa y precisa de la vida de un individuo. Una vez que se han recopilado tantos datos, se procede a un análisis y esto implica revisar cuidadosamente los materiales recopilados. De esta manera, el análisis de información también desempeña un papel fundamental en la comprensión y el estudio de las historias de vida. Estas historias son una fuente invaluable de conocimientos y experiencias, y el análisis adecuado de la información que contienen nos permite extraer conclusiones significativas y relevantes. Sin embargo, el análisis de información en una historia de vida no solo nos permite reconocer patrones, sino que también tendencias a lo largo del tiempo. Al examinar una historia de vida podemos identificar similitudes y diferencias entre las experiencias de las personas y comprender mejor cómo se desarrollan ciertos eventos o situaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, el análisis de información en una historia de vida no solo nos permite reconocer patrones, sino que también tendencias a lo largo del tiempo. Al examinar una serie de historias de vidas, podemos identificar similitudes y diferencias entre las experiencias de las personas y comprender mejor cómo se desarrollan ciertos eventos o situaciones a lo largo del tiempo. Estos análisis tienen como objetivo principal buscar la objetividad y la imparcialidad. Se establece también que es un proceso esencial para comprender y extraer conocimientos de las experiencias narradas por los individuos. Este enfoque se utiliza comúnmente en disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología, para examinar la vida de una persona desde múltiples perspectivas. A través del análisis de la información, los investigadores pueden identificar patrones, temáticas recurrentes y elementos significativos en la narrativa, lo que nos permite a nosotros una comprensión más profunda de la vida de un individuo en cuestión. Diversos autores han realizado importantes contribuciones en este campo de análisis de la información. Uno de los más reconocidos es Warren Lee. Él destaca la importancia de tener un enfoque sistematizado para analizar la información en las historias de vida. Asimismo, propone un modelo que involucra diferentes etapas, como la transcripción y la categorización de los datos, el análisis temático y el desarrollo de las conclusiones. Además, también sugiere la utilización del software especializado para facilitar la organización y el análisis de la información. Otro autor destacado en este ámbito es Tom Wenhart. En su libro Análisis e Historias de Vida, Wenhart proporciona una metodología detallada y rigurosa para abordar el análisis de la información en historias de vida. Propone un enfoque basado en técnicas cualitativas y cuantitativas y enfatiza la importancia de la reflexividad y la interpretación contextualizada en el proceso analítico.
También destaca la necesidad de considerar cuidadosamente los valores y las perspectivas del investigador al analizar la información. Por lo tanto, el análisis de la información en una historia de vida es un proceso fundamental para comprender y dar sentido a los relatos personales. A lo largo de la historia, numerosos autores han desarrollado diferentes enfoques y métodos para abordar esta tarea, apartando conocimientos y entendimientos en el campo de las investigaciones cualitativas. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Dayanara Santana y yo les voy a hablar sobre el análisis de información y análisis de instrumentos en una historia de vida. Cuando hablamos de historia de vida, señalamos que es uno de los métodos de investigación descriptiva más puros y potentes para conocer a las personas y el mundo social que les rodea. Hernández, 2009. Esta revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto, escolaridad, salud, familia, entre otros, realizada por el investigador, quien actúa como narrador, transcriptor y relator. Mediante entrevistas sucesivas, obtiene el testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Son diversas las dimensiones que tenemos que abarcar cuando estamos investigando y elaborando las historias de vida. Cortés, 2011. Un ejemplo lo podemos localizar en la diferencia de códigos comunicativos existentes entre agentes. Cortés, 2011, de la Rosa, 2010. Por ello, como investigadores, debemos adentrarnos e identificarnos con las experiencias, vida y modo de pensar del principal protagonista de la historia de vida. Las historias de vida como fuente oral de transmisión de información tienen un carácter eminentemente subjetivo, ya que es la propia persona quien habla y el investigador. Selman, Enluye, Vargas y Zamudio, 2008. Bajo la subjetividad del informante, elabora el relato de una manera coherente a través de las informaciones que se han recogido. No obstante, las informaciones recogidas probablemente no sigan el mismo orden que en la narración. El análisis de información en una historia de vida es una herramienta poderosa que nos permite comprender y apreciar la riqueza de las experiencias humanas. Cuando hablamos de análisis, nos referimos a la capacidad de examinar, interpretar y sacar conclusiones a partir de la información recopilada. Para la fundamentación de una historia de vida, es necesario tener en cuenta las técnicas e instrumentos útiles para la recolección de datos. Del mismo modo, él o los investigadores deben justificar por qué escogieron alguna técnica o instrumento. Una de las más recomendadas es la entrevista estandarizada. La misma se aplica al protagonista, familiares o allegados, siempre que estos tengan un profundo conocimiento de su vida y obra. Pero antes de la entrevista, se sugiere utilizar una línea de tiempo, técnica que posibilita compilar en un gráfico u organizador visual los acontecimientos, hechos, sucesos más relevantes, no más de 10, de la vida y obra de cualquier persona. También utilizar el análisis documental, entendiéndose como la operación que consiste en seleccionar las ideas informativas relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información que en él contenía. Solís, 2003. Compréndase por análisis documental el estudio reflexivo de resoluciones, certificados otorgados, diarios de fotos, títulos profesionales y académicos,
certificación de notas, notas de prensa, entre otros. La vida en sí misma es un viaje lleno de altibajos, alegrías y tristezas. El análisis de información en una historia de vida nos permite apreciar a través de la historia de vida, aportando evidencias e implicaciones de la asimilación de conocimientos de la asignatura. Se trata de una forma diferente de construir y reflexionar a partir de un conjunto de experiencias, de los relatos de las personas mayores. Eso nos lleva a reflexionar sobre la propia práctica docente como un instrumento de producción y adquisición de conocimientos, donde los estudiantes se sientan partícipes de su propio proceso de aprendizaje, siendo una forma de adquirir competencias propias de la asignatura, cuestiones en las que irán profundizando a lo largo de su proceso formativo, académico y que les será de gran utilidad en su futuro profesional. Para la fundamentación de una historia de vida es necesario tener en cuenta las técnicas e instrumentos útiles para la recolección de datos. Del mismo modo, él y los investigadores deben justificar por qué escogieron alguna temática o instrumento. Kiernan, 2000, nos plantea la diferencia existente entre el paradigma de investigación emancipador y el participativo, donde nos indica que la investigación participativa invita al informante a formar parte de la investigación y que tan solo en el primer paso hacia la investigación emancipadora. Pretendemos que nuestra investigación, sea un instrumento donde las personas que participan puedan apoyarse para hacer escuchar sus voces y que puedan representarse ellos mismos con sus experiencias y relatos ante los demás. Tal y como de la Rosa 2010 afirma, las historias de vida se convierten en un instrumento para crear posibilidades para representarse a sí mismo, reconocer y ofrecer el conocimiento que tienen en su propia realidad. El presente documento aborda estas dos estrategias de análisis de las entrevistas y muestran algunos instrumentos que pueden ser construidos a partir del análisis de los materiales biográficos, la genealogía, línea de tiempo, tipología y redes. Son, entre otras, herramientas que analizan la entrevista en investigación de ciencias sociales que permiten complejizar el análisis y consolidar la trama argumentativa del relato. La utilización de historias de vidas como método de investigación e instrumento de reflexión y análisis por parte de historiadores, antropólogos, psicólogos sociales, sociólogos y escritores, entre otros, tienen una gran tradición. Sin embargo, como es sabido, tras la Segunda Guerra Mundial, la veloz expansión de métodos y técnicas de investigación de corte cuantitativo alejó la atención de historiadores y científicos sociales de los documentos de testimonios de carácter oral y escrito, que constituyen la base de datos a partir de la cual se construyen la historia de vida. En los últimos años, el uso científico de memorias, biografías, autobiografías o historia de vida se están replanteando desde perspectivas ontológicas y metodológicas de gran interés. Desde ciertas perspectivas, las historias de vidas como instrumento de análisis social y de construcción teórica plantean problemas de métodos teóricos y metodológicos a la creencia tradicionales existentes en las ciencias sociales en torno de la comprobabilidad de las teorías generales y su utilización con propósitos de predicción y control.
Fundamentación de la historia de vida, es necesario tener en cuenta cuáles son las técnicas e instrumentos a utilizar dentro de la recolección de los datos. Aquí se hace un pequeño énfasis y se dice que la más reconocida y la más utilizada es la entrevista estandarizada. Este tipo de entrevista se le aplica al protagonista, familiares, amigos o allegados, siempre que estén ya un poco profundizados sobre el tema que se va a tratar al momento de entrevistar y dar a conocer su historia de vida. Aquí se sugiere utilizar la técnica la cual se llama línea de tiempo, la que consiste en lo que es contar su historia de vida a partir desde sus primeros años hasta la edad que actualmente se encuentra, cuál ha sido su trayecto personal y por ende profundizar un poco en lo que es el ámbito profesional. Esta técnica también tiene la posibilidad de compilar organizadores y gráficos visuales para lo que es el mayor entendimiento de lo que es esta historia de vida. Aquí se narran lo que son acontecimientos importantes, hechos, sucesos de gran relevancia, no más de 10, no se pueden extender más de 10, de la vida de la persona a la cual estamos realizando la entrevista estandarizada y próxima a contar su historia de vida. También hay otra técnica llamada el análisis documental, el cual se entiende y es como una operación que consiste en recolectar, seleccionar las ideas más importantes de lo que es un documento, con el fin de expresar un contenido sin ambigüaciones, para recuperar información ya contenida en otro documento, citado a Solís 2003. La estructura de una historia de vida ya viene previamente confeccionada y consiste en varios temas, como por ejemplo, tenemos los datos básicos, los cuales son nombre, dirección, edad. Tenemos la infancia, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, amistades, escuelas, amigos y familiares. Por otro lado tenemos la adolescencia, estudios, amores, amigos, universidad, trabajo. Tenemos la madurez, matrimonios, hijos, trabajo, vivienda, hobbies. Tenemos el presente, situación actual de la sociedad, realidad social, entorno, familia. Y otro punto que tenemos con otros recuerdos o inquietudes, que estos son como ya otros temas de un poco más profundizar. Las historias de vida tienen un propósito específico, el cual tiene como objetivo potenciar la memoria, llegar a recordar aquellos momentos que a lo mejor ya son un poco fugaces de nuestra mente. También es favorable en lo que son las personas mayores de edad, las cuales en sí se les hace como un pequeño recordatorio de todas estas fases de vida que han tenido alrededor de sus años. Por otra parte, también se dice que lo que son las historias de vida ayudan a reforzar la identidad personal, y también es un punto muy importante resaltar, especialmente en las personas que sufren de algún tipo de grado de demencia o Alzheimer, ya que estas personas son propensas a olvidar ciertos lapsos de su vida, si no es casi totalmente. Entonces se hace como un retroceso en todo lo que es el proceso de su vida para poder así recuperar nuevamente la identidad de la persona y saber en realidad cómo ha sido la vida de él, cuáles trayectos ha tenido. Sabemos que para la realización de una correcta entrevista estandarizada o historia de vida, se debe tener unos documentos ya previamente realizados por el entrevistador, las cuales serían preguntas básicas sobre desde qué punto vamos a empezar, a qué punto vamos a finalizar. Se deben también ver la fiabilidad y la confiabilidad de los datos obtenidos por parte del entrevistado, sabiendo así que es un material confiable el cual estamos obteniendo de estas personas.
Lo que es historia de vida también implica lo que es comprender el contexto social, cultural y personal que influye en la narrativa. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona, no juzgar ante todos los puntos que él va a tocar de su vida, simplemente nosotros escuchar, tomar apuntes y no profundizar en temas a lo mejor sean un poco incómodos para la persona. Y por último tenemos que es crucial considerar la fiabilidad de fuentes y métodos utilizados para la recolección de datos para asegurar una solidez del análisis. En sí, la historia de vida tiene que pasar por un grado de evaluación para saber si lo hemos realizado y obtenido correctamente.